Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El Reino Unido vive un verdadero terremoto político que hoy tuvo un nuevo capítulo. Aunque, la caída del jefe de gobierno no es lo mismo en un sistema parlamentario que en un sistema presidencial, por decirlo. Pero igual en lo que sucedió con Boris Johnson es un hecho político de altísima relevancia. El primer ministro de Inglaterra finalmente dio un paso al costado en medio de una crisis muy grave. Habrá otras con precedentes de igual de gravedad, pero que terminan tumbándolo antes de terminar su periodo. Enfrentó con más de 60 renuncias en su equipo, entre gabinete y equipo en general. 60 personas dejándolo. Gente todas de su partido, porque es el partido conservador el que sigue en el mando, pero él no. Le quitaron la confianza al líder del partido. De eso se trata ese sistema de gobierno. Bueno, Boris Johnson seguirá como primer ministro, pero por ahora, hasta octubre, mientras se dan las elecciones dentro de los Tories. El cronograma para elegir al nuevo líder conservador se anunciará la próxima semana. Durante su discurso dijo que estaba muy orgulloso de sus logros, incluido el Brexit, ayudar a Gran Bretaña a superar la pandemia, la exitosa campaña de vacunación contra la COVID y lo que calificó como liderar a Occidente para hacer frente a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ante el anuncio del primer ministro, o el todavía primer ministro, un número creciente de parlamentarios, tanto de oposición como oficialistas, o sea, conservadores, exigen que Johnson deje su cargo de manera inmediata porque ha sido escandaloso. Ha habido varios escándalos, ese es el punto, no solamente que no tenga una buena evaluación política. Bueno, además criticaron el tono de su discurso, acusando que no hubo autocrítica por parte de Boris Johnson. Vamos a hablar de este tema un poco más adelante, pero ahora vamos con temas locales en la mesa de conversación. Y ya estamos con nuestras dos invitadas de hoy para temas locales. Son dos mujeres, presiden partidos. Natalia Piergentile, PPD, está con nosotros aquí. Natalia, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Matías, muchas gracias. Igualmente, gracias por estar aquí. A ti, Luz Poblete, presidenta de Evópolis. ¿Cómo estás, Luz? Entiendo que estás en el norte de nuestro país. Así es, Matías. Muy buenas noches. También saludo a todos quienes nos están viendo. Estoy en Antofagasta. Antofagasta. Bueno, porque partieron las campañas, ¿no? Parten ahora ya las campañas. Me gustaría, Natalia, me imagino que en eso estás tú organizando, moviéndose. ¿Por qué Antofagasta? Hemos estado en una gira nacional por la libertad ya hace varias semanas y hemos querido iniciar ya la campaña oficial, por cierto, acá en el norte del país. Sí. Bueno, ¿cómo parten? A ver, Natalia Piergentile, ¿ustedes van a hacer una campaña común todo el apruebo? Porque por lo que leía, por ejemplo, las franjas van a ser separadas. Sí. El PPD, por ejemplo, ¿cómo va a operar en campaña? Nosotros tenemos un solo comando que opera a nivel territorial, de apoderado y de línea base, por decirlo, del relato, pero vamos a tener franjas separadas tanto el socialismo democrático como Apruebo Dignidad. Ya. Perfecto. ¿Ustedes van a hacer franja con quién? Con el Partido Liberal, el ¿ya? Partido Socialista y ¿Sí? el Partido Radical. Porque nos parece que apuntamos a públicos distintos, por decirlo de alguna forma, y creemos que en esta gran familia del apruebo es bueno también segmentar y dar, digamos, opciones y relatos más acorde con las posturas que cada uno de estos dos conglomerados tiene. Ustedes, Luz, ¿cómo van a operar desde Republicanos de Evópolis? Hay diferencias tan importantes como el PPD con Apruebo Dignidad en algunos casos, ¿no? En formas de pensar, en formas de ver una misma opción, pero por lados distintos. ¿Cómo van a organizar ustedes en la campaña desde el rechazo? No, nosotros como partido y también como Chile Vamos, hemos decidido ponernos detrás de la ciudadanía en esta campaña y dejar que sean ellos quienes sean los protagonistas. Lo que nosotros podemos hacer para poder contribuir con esa ciudadanía que se quiere manifestar en la opción del rechazo, hemos cedido nuestro espacio en la franja y por eso hoy día, ahora a las 12 ya termina la inscripción de las organizaciones sociales y también de los partidos en el CERVEL, que te da la posibilidad y te habilita para que puedas participar de la franja, y en eso hemos conformado un comando que se llama Franja Ciudadana, y justamente para poder disponer de todas las herramientas y todas las plataformas y todos los espacios que como Chile Vamos tenemos para esta campaña, para que sea la ciudadanía la que se manifieste en esta opción.
Ustedes que dirigen partidos, me imagino que están, bueno, todo el día enfocados en esto. Y me gustaría saber de ambas, ¿cómo han visto que se han sucedido las cosas? Las últimas horas han sido de un dinamismo, de una velocidad, no necesariamente en los partidos que ustedes dirigen, pero en sus coaliciones, en sus vecinos, en sus primos hermanos, políticos. En el caso de Natalia, uno de los grandes líderes naturales, fundador del PPD como partido instrumental allá a fines de los 80, Ricardo Lagos, que dice hoy día en entrevista a La Tercera que en esta vuelta da un poco lo mismo si gana el apruebo o el rechazo. Él está mirando lo que viene después del 4 de septiembre. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Nosotros institucionalmente, no voy a negar que hay algunos militantes que sintieron que había sido poco, digamos, poco expresivo en términos de ir por el apruebo derechamente. Yo, al contrario, creo, y he hablado con muchos militantes también, que el presidente Lagos lo que hace es ponerse por arriba, en una mirada más de Estado, de estatura, y plantear caminos y miradas a partir del 5 de septiembre, porque todos sabemos que este proceso no termina el día de la elección, que cual sea la opción que gane, va a recorrer un camino que va a requerir acuerdos, que va a requerir ajustes. Por lo tanto, a mí me parece que es una visión de la perspectiva muy interesante y políticamente muy atingente. ¿Cómo vieron ustedes desde el otro bando, desde los adversarios políticos de Natalia, me refiero, cómo vieron ustedes la presentación, la salida, la jugada de Ricardo Lagos? ¿Cómo la vieron? Bueno, primero que todo, valoramos muchísimo la opinión de quien fue presidente de la República en un momento tan importante de la transición de nuestro país. Por lo tanto, su visión, su opinión, su análisis respecto de este momento en particular es tremendamente relevante. Y valoramos también el que reconozca que en ambas opciones este camino sigue abierto. No solamente en el caso de que ganase el apruebo, donde efectivamente esa implementación será tremendamente difícil y va a necesitar de todo el apoyo de todas las fuerzas políticas justamente para que ese proceso se dé de manera transparente, fluida y que efectivamente se canalice hacia lo mejor para Chile, para su futuro y nuevas generaciones. Pero también creo que lo que más rescatamos como sector, el que reconozca que en el caso de ganar el rechazo, hay que viabilizar un camino para que este proceso continúe y efectivamente se cumpla el anhelo de una nueva constitución. Creo que eso es un llamado también justamente a nuestro sector de comprometernos con ese cambio constitucional, de poder generar los caminos, si es que ya estamos, si ya hemos declarado que vamos a estar por ese rechazo tiene que ver con un rechazo de un posible cambio, pero para una buena constitución. Y creo que los temas que él propone a propósito de si ganase esta opción, creo que también estamos muy de acuerdo en aquellos contenidos que tenemos que rescatar del espíritu de lo que fue ese 80% que quería este cambio, esta transformación en este proceso que nosotros consideramos que ha sido fracasado y que esperemos sí continúe después del resultado del 4 de septiembre. Ya que analizamos por parte de ustedes dos lo que ocurrió con el presidente Lagos, hay otro hecho que es una noticia que todavía no ocurre, pero ya suena y tiene que ver con tu sector, Luz, por eso quiero partir por ti. Se dice que los partidos de Evópoli, RN, la UDI, preparan algún documento en función de que si gana el rechazo, poder comprometerse ex ante, desde ahora, a qué reformas estarían ustedes dispuestos, porque el sector suyo, en general, hay muchas cosas las cuales no ha querido cambiar desde la generación actual, desde su origen. ¿En qué puntos de preparación está ese documento y hasta qué cosas ustedes estarían dispuestos a reformar si es que gana el rechazo? Creo que es muy importante hacer una distinción generacional. Es cierto que todos los sectores políticos viven momentos históricos donde ponen a prueba sus convicciones, sus principios y, por supuesto, su capacidad de poder cambiar y evolucionar. Y creo que en eso Evópoli desde sus inicios, porque es un partido de centro derecha que ha nacido en democracia, ha puesto sobre la mesa el tremendo desafío que tenemos de cambio de mirada de un futuro país. Participamos de los cabildos de Michelle Bachelet, propusimos una nueva constitución en las primarias del 2017 junto a Felipe Kast. Estuvimos mayoritariamente por el apruebo en el plebiscito de entrada y por lo mismo, irresponsablemente, hicimos un seguimiento muy riguroso y muy acucioso respecto de cada norma que se iba aprobando. Y creo que en ese sentido hemos dado garantías y pruebas en acciones concretas de que estamos por los cambios constitucionales. Ya, pero usted hace la diferencia clara de Evópoli. Se dice que eso es Evópoli
yo debo suponer que no es exactamente lo mismo que ustedes evalúan de sus compañeros de alianza. Por eso, en virtud del tiempo que tenemos, ese documento se está preparando. ¿Cuándo sale y cuáles serían las promesas que harían al país para invitarlos a votar por la opción que ustedes defienden, que es el rechazo? Las quieres todas, Matías, en este ratito. Bueno, efectivamente, por esa historia que nos une y porque somos parte de una coalición que también ha evolucionado y que ha dado señales claras a propósito del apoyo de los 4 séptimos que ha presentado los senadores, parte de los senadores de la ADC, creo que esa es una muestra clara. Hemos enviado una carta al presidente Boric ya hace algunas semanas o casi más de un mes, justamente para decirle: nosotros estamos disponibles para que usted viabilice un camino en el caso que gane el rechazo y vamos a estar disponibles para hacer esos cambios constitucionales. Y justamente hay un compromiso que tenemos que concretar, escrito, ¿verdad?, para poder decir cuáles son también los principios que estaríamos dispuestos a cambiar en un proceso entonces, hacia una nueva constitución. Entiendo entonces que está en preparación, en barbecho ese texto. Natalia Piergentile, ¿debiera comprometerse la oposición de hoy ex ante? Sin duda. ¿Por escrito? Sin duda, si no, no hay ninguna credibilidad, Matías, y no lo digo en mala onda con Luz, lo digo porque el sector al cual ella adscribe, durante toda su historia política, no quiso cambiar aspectos fundamentales de la Constitución del 80 que eran amarres para derechos sociales, como el principio de subsidiariedad del Estado. Por lo tanto, esto es como la historia del marido que pone el gorro. Aunque se porte bien, uno tiene dudas. Entonces, por lo mismo hay que mostrar pruebas y yo creo que la derecha tiene que plantear un documento de cara al país, como lo hicimos nosotros, respecto de qué mejoraríamos en la eventualidad del apruebo, que es lo que esperamos que pase. Y me parece que es sano para el país que la derecha se comprometa antes del plebiscito a decir qué aspectos son fundamentales para ellos para un nuevo contrato social. Pero algunos de su sector, Natalia, han dicho que si quiere hablar de eso, favorece la opción rechazo. No, Matías, yo estoy completamente en desacuerdo. Pero lo he escuchado eso, ¿cierto? Lo he escuchado, pero... Algunos dicen que ese es el plan B y no quieren ni siquiera oír hablar. No, yo creo que aquí hay que dejar los dogmas de lado. Cuando uno mira todas las encuestas, está bien, puede que se equivoquen, pero todas las encuestas nos dicen que la mayor cantidad de ciudadanos está entre el apruebo para mejorar o el rechazar para reformar. Por lo tanto, se están moviendo en una línea muy tenue que tiene que ver con dudas, con aprensiones, etcétera. Pero son personas que tienen convicción de una nueva constitución. Por lo tanto, yo siento que el darle certeza a esos ciudadanos respecto a lo que uno está disponible, tanto en la mirada del apruebo y en el caso, legítimamente, de los que plantean el rechazo, disipa esas dudas y es ser honesto con la ciudadanía y allana el camino, porque en esto sí que estamos de acuerdo. El 5 de septiembre parte otra etapa de un proceso que va a ser mucho más largo de implementación y que necesita certeza. Y yo creo que en ese contexto, entonces, estar hoy día diciendo que favorece al rechazo o que no hay que tener plan B, hay que mirar la realidad en que estamos, disipar las dudas, ser transparente con la ciudadanía y plantear miradas propositivas del aspecto constitucional. Hay quienes en medio de esta opción binaria del apruebo y el rechazo, porque eso es la realidad, hay una papeleta con 2 opciones, que puede, y no sería raro que de aquí a 59 días me parece que quedan, que se empieza a tensar mucho, que se produzca una fractura, todo eso es muy probable. Pero algunos miran la mitad del vaso lleno, que esto va a generar una tremenda oportunidad a partir del 5 de septiembre, pero eso también requiere mucha madurez política. Ustedes que se mueven en este ambiente, lo ven, conversas con adversarios y con partidarios, ¿ven restos de madurez política para que el 5 no estemos incendiados por los 4 costados y que estemos conversando para una convocatoria amplia? ¿Lo ven? Más allá de su propio sector, ¿ve a la política con madurez? Yo creo que la política tiene una oportunidad y creo que sectores tanto del gobierno como de la oposición yo creo que van a estar a la altura. Por eso es tan importante, y no lo digo de manera majadera, que la derecha plantee cuáles son sus propuestas para un eventual triunfo del rechazo. Me parece que eso contribuye a darle al país señales de que la institucionalidad va a funcionar, que la política va a funcionar y que la política ha aprendido de sus errores. Porque lo que no funcionó el 18 de octubre fue la política. Ya, por lo tanto, usted tiene, por lo que ve, más que fe, porque esto no es un tema de fe, usted ve que hay restos de madurez política para esa eventualidad que puede ser muy compleja, si es que no hubiera madurez. Yo no sé si lo veo o lo espero, pero se va a construir de aquí al plebiscito. Luz, la misma pregunta.
Yo creo que efectivamente hay conciencia absoluta y transversal, como ocurrió para el 15 de noviembre, donde se acordó un acuerdo por la paz y la nueva constitución, donde todos pusimos nuestras esperanzas, más allá de nuestra posición en el plebiscito de entrada, en un proceso democrático que ha llegado a un fin de una etapa, pero no al fin del proceso. El proceso continúa y creo que en eso estamos de acuerdo con Natalia. Yo sí he visto muestras y señales de madurez. Lo he visto en los distintos líderes políticos que han dado su opinión, como Ricardo Lagos, como también senadores, parlamentarios en general, y creo que todos los líderes políticos estamos conscientes que la elección del 4 de septiembre no se trata de izquierdas y derechas, no se trata de la política, sino que se trata de Chile y su futuro. Y en ese sentido, cualquiera sea la opción que gane el 4 de septiembre, es la voluntad soberana de los ciudadanos chilenos y tenemos que estar a la altura para poder construir un mejor país de cara al futuro y a las próximas generaciones. Y en eso no nos perdemos de que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Luz Poblete, presidenta de Evópoli, Natalia Piergentile del PPD, a los dos, muchísimas gracias por estar aquí conversando esta noche. Gracias a ti. Chao, Luz, que estés bien. Muchas gracias. Buenas noches, Natalia. ¿Ven que se puede? Matías. ¿Ven que se puede? Vamos a una pausa y volvemos. Chile es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país, con un solo fin: darles una mejor conexión a todos, para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. WOM, nadie te da más. Al inicio del programa le hablábamos de lo que ocurrió en Inglaterra, ¿no? Con Boris Johnson, que decidió dar un paso al costado en su liderazgo al Partido Conservador. Por lo pronto pierde entonces la condición, o perderá la condición de primer ministro. Así funciona ese sistema parlamentario, ¿no? Para entender mejor cómo ocurrió esto, cómo se va a subsanar esta situación, vamos a tomar contacto con Pablo Cabrera, que es ex embajador de Chile en Londres, justamente. Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy bien, pues me imagino siguiendo de cerca, porque esta es además una historia en entrega larga, no empezó a ocurrir ayer en la tarde, son escándalos sucesivos, se ha salvado varias veces Boris Johnson. Ayer tuvo una presión enorme de sus propios correligionarios, pero en la madrugada terminó cediendo. Sí, el final de una crónica que estaba bastante anunciada por una cantidad de situaciones que se han ido sucediendo en los 2 años y medio del mandato de Boris Johnson, que llegó al poder con una tremenda mayoría, con un tremendo apoyo popular, y no supo traspasarlo a sus partidarios por exceso de confianza muchas veces, por mal manejo y por quizás también por el trabajo de lo, como dicen los británicos, los enemigos están al lado y detrás y no al frente, al otro lado de la mesa. Al otro lado de la mesa están los adversarios, el lado en donde están los enemigos. Y yo creo que Boris Johnson es un hombre de mucha capacidad, un hombre de mucha trayectoria, muy inteligente, pero muy culto, pero que también tiene grados de arrogancia, a decir, de muchos otros, ¿no? Que no pudo mantener eso. En ese sentido, creo que los grandes fallas tienen mucho que ver, primero, con el costo de la vida y con la situación del manejo de la situación económica de hoy día en Gran Bretaña, que es un ejemplo de lo que está sucediendo en todo el mundo. No hay que perder de vista que Gran Bretaña está involucrada de varias maneras en la guerra que hay en Europa hoy día y que está haciendo efectos también ahí. Creo que por otro lado, tiene problemas internos con el manejo de la salida, o sea, del ejercicio del Brexit propiamente tal, con Irlanda, y que no ha respetado algunos acuerdos que había firmado con la Unión Europea, también con Escocia por el tema del referéndum, y obviamente que el tema del manejo de la pandemia y de cómo se somete el gobierno y él mismo a las restricciones que todos los británicos tuvieron en su momento. Eso fue parte de los escándalos más grandes que logró salvar. De los escándalos más grandes, claro, y además minimizó una acción de Gran Bretaña con respecto a las vacunas, que fue el primer país que proveyó vacunas en la pandemia,
minimizó todo ese trabajo bueno que se estaba haciendo. Entonces, esta sumatoria alertó y atizó a los adversarios y a los enemigos, decían, de Boris Johnson, los cuales encontraron el momento para darle el golpe final o botarlo de la cuerda floja donde estaba, con el nombramiento del subjefe de bancada del Partido Conservador en la House of Commons, en el Parlamento, que mintió con respecto a algunas acusaciones que habían en su contra de acoso a algunas personas. Y creo que eso, sumado a los escándalos que sumado a los escándalos que se venían repitiendo en el tema del Partygate y otra cantidad de situaciones donde tampoco su transparencia había sido muy verdadera, le jugó una mala pasada, y en Gran Bretaña estos escándalos se pagan y son carne de todos los días, pan de todos los días. En esa cultura, además, la mentira en particular tiene una penalización social y tiene una sanción muy potente. Un líder puede equivocarse, pero equivocarse y mentir, tú la conoces, tú la has vivido de cerca. Me da la impresión de que eso sí que es una fractura un poquito difícil de reparar, ¿no? Y además en Gran Bretaña el tema de la buena fe, acuérdate cómo es el tema legal, claro, y cómo es el tema. Aquí también hay un tema que uno no puede vivir disculpándose. Y esto vale para los políticos de todas partes del mundo. Que yo creo que ha salido como una naturalidad pedir disculpas, pero al final también te pasan la cuenta, porque pierdes confianza, pierdes manejo, pierdes impronta, pierdes habilidad en cuanto al manejo del gobierno. Y yo creo que hoy día, particularmente Gran Bretaña, que ha salido de Europa, ha echado y ha salido de Europa. O sea, ha sido un país con una discusión histórica, ¿no? Donde pasan estas situaciones cuando se está conformando una nueva agenda mundial y donde él, de alguna manera, quería tomar un liderazgo y llevar a Gran Bretaña por el liderazgo que había tenido antes, según ellos, sin Europa, con esa alianza transatlántica con los Estados Unidos y también tratando de ir al Asia-Pacífico y a otras partes, con una relación con China muy difícil, con una relación con Europa muy difícil a raíz del ejercicio de la implementación del Brexit. Basta leer, Matías, las expresiones de los líderes de la Unión Europea con respecto a la salida de Boris Johnson. Y creo que la sola lectura se ve verdaderamente el grado de alivio. Claro, la herida que había provocado, ¿no? Que había provocado. Entonces yo creo que estas cuentas hoy día se pagan y se pagan más rápido que antes. Boris Johnson apeló también a una situación que también le jugó una mala pasada por haber medido mal quizás un tema que es muy importante hoy día y no solo en Gran Bretaña, que es el tema del cambio generacional. Yo creo que Boris Johnson jugó mucho al hecho de que él iba a pasar por encima un poco de las intríngules del partido, la nomenclatura del Partido Conservador, que también es muy ortodoxa, muy tradicional, muy rigurosa. Iba a pasar por encima apalado en el apoyo electoral que él había tenido en un momento donde mucha gente no daba mucha garantía de que el Partido Conservador estaba pasaba por un buen momento. Entonces, lo que le jugó ahí fue que los primeros 40 eran prácticamente todos los junior ministers, o sea, todos los ministros, los subsecretarios, los ministros secretarios de Estado y jefes de gabinete, que son parte de la nomenclatura del Partido Conservador, que son muy importantes y son los que hacen carreras en su partido, y son los futuros MPs y qué sé yo. Y creo que él había tenido un anuncio muy importante de esto por parte de los backbenchers. Los backbenchers son los parlamentarios que no tienen función de gobierno, ¿no? En un gobierno parlamentario, que son los que se sientan atrás, por eso dicen los backbenchers, los asientos de atrás. Que hoy día, si ustedes han visto las películas, tienen una participación siempre en unas preguntas preparadas que producen mucho escosor y mucha hilaridad incluso en el Parlamento, porque son los backbenchers ahí cuando hacen su estreno. Entonces, él había tenido una revolución de backbenchers en el comité 1922, que es el comité que dentro del partido. Exactamente, donde se fraguan las candidaturas, y ahí hay muchos hombres de tradición dentro del partido y se manejan todas estas componendas y también estrategias, ¿no? Estrategias electorales, etc. Y perdió por algunos votos y estaba impedido de tener otra censura por 10 meses, porque había sido hace 2 meses esto y la había superado y no se podía hacer después de un año. Y él se confió mucho en estos 10 meses que podía conducir esto y le salió al paso
algunos parlamentarios que le dijeron nosotros podemos cambiar las reglas del 1922 y pedir tu dimisión. Entonces, creo que eso, sumado al tema de la renuncia del ministro de Hacienda, del Downing 11, el vecino del Downing 10, que tiene alto poder, el del maletín, ¿no? A esa renuncia por el tema de los impuestos, porque Boris Johnson, en un año de crisis no solo financiera, sino que hay una crisis alimentaria, hay crisis energética, hay un cuadro de disrupción social importante que toca a Gran Bretaña en una gran medida. Y el ministro, había un acuerdo de subir los impuestos de Boris Johnson, de subir los impuestos a quienes ganaban más de 30 y tantos mil libras al año, que es un poco más de 0,6 más de los dólares, ¿no? Y que esto lo encontraron que era el hombre, el trabajador propiamente tal, el hombre de clase media de Gran Bretaña, encontró que era un impuesto en un momento de dificultades muy grandes. Y también había una idea de aumentar el impuesto a las empresas, y él en un momento dado de la crisis también se la jugó por bajarle el impuesto a las empresas por un tiempo, mientras se arreglaba toda esta situación económica producto de la guerra y de la sanción. Y esto el ministro, que es un competidor de él, a lo mejor que vio el espacio también para poder ser el futuro líder, en un gabinete bastante diverso, que es muy distinto al de 3 años atrás, de Boris Johnson, que creo que eso también dentro en la cultura política británica. Pablo, ¿diverso en qué? Porque vemos que hay, entre los aspirantes a suceder a Johnson, hay mujeres, bueno, no sería la primera, que decir de Thatcher, que decir de Theresa May, ¿no es cierto? Las ha habido. Pero hay mujeres, hay personas que provienen de etnias, o más bien o de familias descendientes de inmigrantes. Sí. Eso sería un cambio importante, ¿no? Yo creo que el Partido Laborista ya hizo algunos cambios en ese sentido. El anterior a Jeremy Colwyn, que fue el anterior a ya había habido uno de origen de India o de Pakistán, creo, que duró muy poco tiempo. Pero aquí hay una expresión muy concreta, más allá de la dinámica del cambio social y de la integración social en Inglaterra, un país que ha sido un imperio, de la Commonwealth, etcétera, que siempre tenía al Englishman muy puesto ahí en la zona de comando, ¿no? Como Boris Johnson, que representaba muy bien eso. Pero yo creo que su gabinete es muy diverso, y la Attorney General, que es una mujer, hizo unas declaraciones ayer en la propia prensa que dice que ella le gustaría ser candidata a primer ministro, y no solo eso, conducir Gran Bretaña por la gratitud que le tiene al país, como se ha portado con ella y con su familia. Eso ya son mensajes distintos, pero cuidado, ojo, lo que digo yo de lo que estaba oyendo. Aquí el Partido Laborista yo lo he visto tímido en cuanto a esto, porque sabe cuál es su capacidad en este minuto para poder contestar una elección. Pero se ha tratado de apoyarse en que Boris Johnson está muy débil y que debe dejar el poder inmediatamente, no se debe quedar estos 30 o 90 días. Esa es la pregunta, Pablo, porque podría haber el primer ministro Boris Johnson ya adelantado las elecciones y eventualmente haberse presentado él nuevamente, ¿no? Podría hacerlo, sí, claro. Pero lógico. ¿Por qué opta por salirse él y dejar que no haya nuevas elecciones, sino que el partido, su partido, el conservador, elija un nuevo líder? Bueno, primero, por eso que es muy buena la pregunta y aclararle a la gente, porque he oído muchas cosas, no solo aquí, sino que en muchas otras partes. El sistema propiamente tal, no es que Boris Johnson no quiera irse. Aquí hay un mecanismo para irse. Sí. Aquí, en el peor de los casos, se iría la próxima semana si el acuerdo del comité de 1922 ya lanza a los candidatos tienen que tener apoyo de un número de parlamentarios, tienen que ir y fijar campaña y elección y votación. ¿Dentro del partido? No nacional. No, dentro del partido. Y el que sale líder es inmediatamente el primer ministro, el jefe del gobierno. O sea, aquí no es que Johnson dijo, oye, se fijaron que no renuncia a ser primer ministro. Él renuncia a la jefatura del partido. Al liderazgo del Partido Conservador. Al liderazgo del partido, porque sabe que aquí hay gobiernos en funciones que son divisionarios. Y también por diferentes razones. Theresa May se quedó 2 meses después de que le pidieron la renuncia. Porque hay un procedimiento y también hay una manera de que
cómo se conduce para que no haya inestabilidad, ¿no? Pero el gran desafío a tu pregunta es que ¿será capaz Boris Johnson de que tiene un gabinete desestabilizado? Tiene gente que él echó del gabinete y tiene gente renunciada en el gabinete y recién solamente llenado un cargo, que es el cargo del ministro de Finanzas, el Chancellor of the Exchequer, ¿no? Claro. Claro, entonces yo diría que ahí está el tema de qué coherencia va a poder tener él para durante 3 meses poder conducir. Pero acuérdate que los británicos, estas cosas también como lo de los enemigos, los amigos, los adversarios, está el tema del weather, ¿no? Y en Gran Bretaña, el verano, que es muy corto, tiene mucha importancia. Y el verano verdadero. El verano verdadero se van de vacaciones. ¿Cuál es tu apuesta, Pablo? ¿Llega octubre o se va antes? Johnson, ¿tendremos primer ministro antes? Va a depender de la fortaleza en la próxima semana, en el 1922, de cuántos candidatos hay y cuál es la fortaleza de uno con respecto a los otros. Si es más larga la campaña, porque son muy competitivos entre ellos, yo creo que puede llegar a octubre, obviamente. Pero no hay que descuidar que la guerra aquí está afectando muchísimo al día a día del bolsillo de los británicos y también de la imagen de Gran Bretaña, porque si la situación es de que hay dificultades de hambruna internacional o de dificultades alimentarias internacionales, Gran Bretaña está proveyendo un gran número, una gran monto de financiero de armamento que está saliendo a la guerra. O sea, puede pensar una reflexión importante también. Yo creo que Johnson tomó un liderazgo en esto de la guerra y esto no debe ser baladí a la hora de cuál va a ser el liderazgo que va a tomar su reemplazante. Por último, él es muy particular. Sí, por último, el análisis de los expertos dicen que Ben Wallace es quien corre con más ventaja. Hay más candidatos. Sí. Es el ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Y entiendo que fue un hombre que sirvió al ejército. Caso hecho anecdótico, por lo que estuve leyendo, él participó del cuerpo militar que repatrió a Inglaterra el cuerpo sin vida de Lady Di después del accidente que le costó la vida en París. Pero es un hecho anecdótico, no político, pero es un hombre que corre hoy con ventaja, 52 años. Tú dices, la guerra está jugando un papel importante. El que él sea ministro de Defensa le da una ventaja, y si conoces a Ben Wallace, ¿quién podría ser el nuevo primer ministro en un futuro próximo? Mira, por lo que he visto, hay muchas mujeres compitiendo. Sí, también. Y eso también le da un tema a esto, y incluida la secretaria del Foreign Office. Sí. Y entonces creo que no es una carrera ganada. Hay gente poderosa ahí que produjo la crisis. El ministro de Finanzas y el ministro de Salud son los que produjeron la crisis y son gente importante del Partido Conservador dentro de los grupos. O sea, yo creo que sería todavía muy aventurado, diría yo. Yo diría que la próxima semana, cuando ya se fije la fecha del comité, se podrá decir si este es un interinato de Boris Johnson para poder salir en octubre y tener un nuevo líder con la vuelta a la actividad después del verano, o el proceso es más profundo y las dificultades son más grandes. El Partido Laborista está presionando, obviamente, de que salga inmediatamente, y algunos parlamentarios también, para que haya un cambio y haya una coherencia en un nuevo gobierno que empiece inmediatamente. Pero el factor verano, yo no lo descarto en este caso. Un país que pasa tanto frío, hay que respetar el verano, ¿no? Pablo... No, es un tema de costumbres, de manejo de tradiciones, de ortodoxia en el manejo de la política, el momento que eligieron para sacar a Boris Johnson. Por eso todos estos gossips y de los periódicos y de todo, que Boris Johnson se quiere quedar porque se quiere casar en Chequers, todas estas cosas que son propias de Gran Bretaña, hay que dejarlas para, como tú muy bien dices, Matías, la anécdota, y hay que irse más a lo que es el gran problema que está enfrentando Gran Bretaña, que no es muy distinto al que está enfrentando todos los países de Europa y del mundo. Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Londres, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías, me encanta siempre estar con ustedes. Un gusto irte, gracias, igual. Adiós. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa.
Alarmas TPY con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y nos vamos de urgencia a nuestra pantalla grande porque hay una noticia de último momento que ocurre en Japón. Lamentablemente lo puede ver usted en 24horas.cl. El ex primer ministro de ese país, Shinzo Abe, fue herido hace pocos momentos aparentemente en un acto electoral en la ciudad occidental de Nara. Shinzo Abe sufrió un paro cardiorrespiratorio, según consignan las distintas fuentes informativas del mundo, tras ser aparentemente, porque a esta altura todo es incondicional, alcanzado por disparos de una escopeta durante un acto electoral. Esto ocurrió, insistimos, hace muy poco, lo informan hoy las autoridades locales. Abe fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital tras el incidente y los servicios sanitarios están tratando de que recupere sus signos vitales. Esa es parte de lo que uno está... Yo antes de entrar aquí al aire en el corte estaba leyendo distintos medios. Se habla de intento de recuperar signos vitales. Eso habla de la gravedad en la cual está este líder japonés que ha sido atacado, ha sido atentado en un acto político. Esto señala entonces la policía y los servicios de ese país, en la ciudad, insisto, de Nara, al oeste de Japón. Vamos a seguir seguramente informando de lo que ocurra con el ex primer ministro japonés Shinzo Abe, que ha sufrido un ataque en un meeting político. 24horas.cl, naturalmente usted va a poder estar al tanto de lo que ocurre, novedades sobre este y otros casos. Vamos al tiempo. En este momento la región metropolitana tiene 3 grados con 7 décimas de temperatura. El cielo está parcial. Para mañana, viernes y pasado, en esta región deberíamos esperar mañana 15 grados como máxima probable, cielo despejado. Para el sábado ya agua, chubascos, después viene lluvia más adelante, dicen que va a llover como antes, así se dice ahora, porque bueno, son escasas las aguas que caen, ¿no? Chubascos para el sábado, 10 grados de máxima probable. Revisamos otras 2 regiones de nuestro país. En Huara, en la región de Huara es Arica y Parinacota o Tarapacá. En Tarapacá, muchísimas gracias. Aquí Fabiola me ayuda. Despejado, máxima probable 12 grados en Huara. Y en Penco, eso sí, en la región del Biobío, habrá cielo nublado y una máxima probable de 5 grados. A propósito de lo que hemos hablado hace un rato del Reino Unido, de Londres, de Inglaterra, en fin, de toda esa cultura británica, este 7 de julio el ex Beatle Ringo Starr cumple 82 años y llega a sus 8 décadas con una carrera solista, intentos en el cine, difundiendo su lema de paz y amor. Lidió con problemas de adicciones, drogas, alcoholismo, noches interminables. Le pasaron la cuenta, hasta que en el año 88, hace años ya, hace 34 años, entró en rehabilitación. Y desde entonces está limpio, como se dice en la jerga, ¿no? Retomó su carrera, levantó el lema de paz y amor, insistimos. Su imagen, con los dedos así, en B, y sonriendo, se ha convertido en un ícono de estos últimos 30 años. Sir Ringo Starr cumple 80 años y se mantiene plenamente vigente con su Ringo Starr and His All Star Band y su corazón de Beatles. La celebración de sus 8 décadas fue como es de un Beatles, en grande, con un concierto benéfico transmitido a todo el mundo desde su canal de YouTube, que comenzó a las 21 horas junto a una serie de invitados, incluidos, usted se lo habrá preguntado, ¿no? El otro sobreviviente que queda de Beatles, Paul McCartney, por supuesto, su amigo y compañero Paul McCartney también estuvo. Con Ringo Starr despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.